Bueno, vamos a esperar a ver quién se conecta y vamos a tener aquí, vamos a dejar el videíto porque mucha gente dice que no se escuchó lo que hablamos hace un momento de la suspensión de la emigración a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a esperar a que el Facebook nos haga el favor de notificar a todos los seguidores que estamos aquí hablando de una situación delicada, pero que es necesario como mexicana, como abogada, como representante de muchos emigrantes que me siguen y muchas personas que no son emigrantes. Bueno, hoy lo estuve pensando mucho para poder hacer este video y hacer un llamado. De verdad, esto es serio, mexicanos, dentro y fuera de territorio mexicano. Esta situación es demasiado grave y necesitamos que las instituciones de México ya pongan atención en este asunto tan grave que está pasando. De verdad, le hago un llamado al fiscal general de la República Mexicana, a los senadores, a los diputados, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los mexicanos en general, a los militares, hasta los cárteles, por favor, que también son mexicanos. Les hago un atento llamado, porque de verdad debemos de poner atención en lo que está pasando en territorio mexicano. El fiscal general de la República Mexicana debería de hacer su trabajo como todos los demás, pero no entiendo cómo es que no se dan cuenta para dónde va el país, o si se dan cuenta, no están haciendo el caso que corresponde, ni están poniendo las atenciones donde corresponde. Les hago un llamado para que nos unamos como mexicanos, independientemente del partido político, independientemente de la situación que cada uno de nosotros tengamos. Los invito a que nos unamos, porque el camino y el rumbo que lleva México va a ser y es catastrófico para todos los mexicanos. Señor fiscal general de la República Mexicana, usted tiene la responsabilidad de hacer valer y hacer respetar las leyes en territorio mexicano. Esa es su obligación. La obligación de los senadores es vigilar, representar los intereses de los mexicanos. Esa es su labor. E incluso ponerle un alto al presidente de México cuando haga las cosas mal. Y hasta el día de hoy, 180 días, violación tras violación tras violación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y todos callados. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Es más grande el cheque que están recibiendo que el amor por México. Es más grande su interés político, su posición política, que los intereses de los mexicanos. No, señores. México está llevando un rumbo que todos lo vemos, los que sabemos, los que leemos, los que estamos al pendiente de la situación, lo sabemos. México, aunque les haya dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que no es un país socialista, la Constitución de la República de Cuba es la guía por la que se está llevando el destino de México. Ni siquiera en eso es original el presidente Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador habla de un socialismo, de un bien común, pero habla de un bien común que solamente opera para el presidente, para sus hijos,
para sus amistades, para sus allegados. No se vale que existan esas instituciones tan maravillosas, que exista una constitución política de los Estados Unidos mexicanos bien hecha, bien establecida y que se está modificando a beneficio y satisfacción de ideales de un presidente que no le importa lo que tenga que hacer para llevar a cabo sus ideales socialistas, comunistas, y ni siquiera tiene una ideología propia. Tiene que recurrir a la constitución de un país como lo es Cuba, como lo es Venezuela, que tienen a su pueblo sumido en la pobreza, el hambre y la pérdida de la libertad en todos los aspectos y sentidos. No se vale que ustedes se queden de brazos cruzados. Los militares se les ha llegado una circular donde se les prohíbe hablar del presidente. A los verdaderos militares, no a la Guardia Nacional, a los verdaderos militares de carrera que han sacrificado su vida y han trabajado para México, ahora han sido reducidos a albañiles, a babysitters de migrantes, a cocineros. Eso es una humillación para las Fuerzas Armadas de nuestro México. A los militares se les ha mandado a traer a un Evo Morales, y para eso sí opera el presupuesto de territorio mexicano. El presidente ha violado la Constitución 1 y 1000 veces. ¿Y qué hace el fiscal general de la República? Se queda callado. Se queda callado. El hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo haya reconocido públicamente, que él fue el que decidió liberar al señor Oviedo, lo hace responsable, lo hace cómplice de los delitos. Yo no tengo nada en contra de los cárteles. ¿Por qué? Porque como abogada sé que todo mexicano tiene derecho a sus beneficios constitucionales. Pero aquí no es culpa de ellos que los permitan violar la Constitución. Es responsabilidad ahora del Ejecutivo. Y no me salgan con que ¿por qué no le reclamaste a Peña Nieto? ¿Por qué no le reclamaste a Vicente Fox? ¿Por qué no le reclamaste a Calderón? Mexicanos, tan se le reclamó a esos presidentes que hoy Andrés Manuel López Obrador es presidente de México, porque estábamos hartos del robo, del saqueo, de la falta de respeto para los mexicanos. Si no, ese señor no haya llegado a la presidencia. Entonces no te pongas a repetir como loro que por qué no le reclamas al PRI, al PAN o al PRD. Por eso se buscó a esta persona, para que él representara y defendiera los intereses de los mexicanos. Y sin embargo, no está representando los intereses de los mexicanos. Desde el momento en que llega a la presidencia, ya venía con su agenda particular, con su agenda personal, y al momento de tocar la silla presidencial, se le olvidaron los mexicanos. Al momento de llegar a la silla presidencial, se le olvidó las promesas de campaña y sigue en campaña ahora siendo presidente. Yo nada más les digo esto. Tú mexicana, que quieres un México mejor, y no solamente son los que le van al PRI, al PAN, al PRD, no, somos todos los mexicanos que deseamos un México próspero, que ya basta de tanto saqueo, que ya basta de tanta corrupción, que ya basta de tanto abuso a los mexicanos. Entonces, hoy te debes de unir para exigir al fiscal general de la República, al Senado, a los diputados, a los partidos políticos, a los militares que tienen que ver por los mexicanos. Quien diga que México no es un país socialista, simplemente volteen a ver quiénes fueron
a la toma de protesta de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Soros, un millonario que maneja la ONU. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que ha tenido sumido en la pobreza a Venezuela. Díaz-Canel, presidente y títere de Raúl Castro y de Fidel Castro. Entonces, traen médicos cubanos a territorio mexicano y ahorita todo se rige por la ideología cubana, por la ideología venezolana. Y tú no atinas a darte cuenta que eso viola los tratados internacionales entre México y Estados Unidos, que es el vecino comercial. Es el vecino que por la corrupción de los anteriores presidentes, México depende económicamente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿No te puedes dar cuenta de algo tan sencillo? ¿No te puedes dar cuenta de que primero llega regalando el dinero o comprando voluntades de Honduras, Guatemala y El Salvador? ¿No te das cuenta que llega comprando voluntades de Cuba, de Venezuela, de Argentina y se trae a un Evo Morales de Bolivia? ¿No te das cuenta, mexicano, que esta pandemia él la ha usado como anillo al dedo para someterte? ¿No te has dado cuenta, mexicano, que en su agenda te da 3 pesos y te está quitando el país? Te da sus ayudas a medias, pero te exige pago de impuestos. Te exige que tengas un par de zapatos. Te exige que no comas ni caviar, ni esto, ni el otro. O sea, ya hasta quiere controlar lo que comes, tipo Cuba. Entonces, hay un llamado para el fiscal general de la República Mexicana. Ya los abogados han presentado las denuncias criminales, las demandas de amparo, han presentado todos los instrumentos legales para hacer valer los derechos de los mexicanos. Y sin embargo, tu presidente municipal, tu gobernador, tu partido político, tu fiscal general de la República, tu Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué estás haciendo para defender los intereses de los mexicanos? Los mexicanos solamente queremos un país próspero. Los mexicanos solamente queremos vivir en paz. Y les ha hecho creer en todas sus mañaneras de que mañana el Tren Maya, de que mañana va a haber empleos, de que al mes de su mandato los cárteles iban a quitar las armas, iban a dejar las armas por los tractores. Todo eso es una falsedad completamente y tú lo puedes ver. Pero lo que más me llama la atención, está bien, yo soy una mexicana ignorante, yo soy una mexicana que viene y trabaja en los campos de Estados Unidos, que viene y trabaja en los Estados Unidos para mandar dinero a mi gente. Yo soy una mexicana que vive en un rancho en México. Yo soy una mexicana indígena que ni siquiera hablo español. Yo soy un mexicano que no sé de cultura política. Yo soy un mexicano que sé de leyes. Pero en donde viene la responsabilidad de defender a los mexicanos, de hacer valer a los mexicanos, es en el fiscal general de la República Mexicana y en los senadores, en los diputados, en los gobernadores, en los presidentes municipales. ¿Qué están haciendo? Solapando la imposición de un México socialista con ideología de Fidel Castro, que ya murió, con ideología de Raúl Castro, con ideología de Chávez, que ya murió, con ideología de Nicolás Maduro. ¿Y tú, mexicano, no tienes ideología propia? Entonces, como nosotros somos una bola de ignorantes, por eso el fiscal general de la República ya debe de haber ejecutado
esa orden de aprehensión en contra de Andrés Manuel López Obrador por cada uno de los delitos y violaciones que ha hecho no solo a la Constitución de la República Mexicana, sino las violaciones que ha hecho a los tratados internacionales que hoy ponen en peligro a los mexicanos ante los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Se acaba de suspender la emigración a los Estados Unidos de Norteamérica y tú puedes decir, no me importa, me vale, a mí que me importa lo que pasa en Estados Unidos, te debe de importar y mucho. Y ya basta de seguirnos dividiendo como mexicanos y decir, los de Estados Unidos no tienen que decir nada. Los líderes de chalecos amarillos, de este no debe de decir nada. No, todos los mexicanos que tengamos sangre mexicana, que hayamos nacido en territorio mexicano, debemos defender con honor la soberanía o la poca soberanía que nos dejaron los otros corruptos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, su última fechoría fue haber aceptado públicamente que él fue el que dio la orden, no los militares, de liberar a una persona que tiene delitos en México, a una persona que tiene orden de extradición. Con eso, el fiscal general de la República, con la denuncia idónea que ya se presentó, debe de ejecutar esa orden de aprehensión, aunada a las anteriores que fueron tapadas y solapadas por Peña Nieto en contra de Andrés Manuel López Obrador. Todos creímos que íbamos a tener un presidente que se iba a hablar de tú a tú con el presidente de Estados Unidos, con conocimiento, con inteligencia y con sabiduría. No le puedes dar de patadas a la persona que te presta dinero. No le puedes dar de patadas a la persona, al país que te mantiene el país con las remesas, porque ya no hay turismo por la guerra al narcotráfico, ya no hay turismo por la inseguridad en México, ya no hay exportaciones porque con la pandemia y con todos los malos manejos del presidente, la economía de México se ha venido al suelo totalmente, con cero crecimiento económico. Ya debemos de despertar, debemos de sacar de nuestra cabeza que Andrés Manuel López Obrador va a sacar adelante a México. Cuando el presidente dijo, quiero ser recordado como el mejor presidente de México, no se refirió a los mexicanos, se refirió al mejor presidente socialista que puede atacar a Estados Unidos o facilitar el ataque a los Estados Unidos de Norteamérica. Ojo, ojo mi raza, porque no quiero que el día de mañana estemos en una guerra donde México la lleva de perder. ¿Por qué? No tenemos armas, no tenemos estructura de guerra, porque México ha sido un país de paz. México ha sido un país noble. México ha sido un país donde se recibe con amor, con respeto a quien quiere venir a México. Y sin embargo, Andrés Manuel López Obrador viola la Constitución y firma unos pactos globales de inmigración y refugiados a la ONU, que es el instrumento que la ONU utilizó con López Obrador y con algunos demócratas de Estados Unidos para atacar con caravanas y usando a los emigrantes y pseudoemigrantes para invadir territorio estadounidense. Andrés Manuel López Obrador ha usado el dinero de los mexicanos para darle prosperidad a Honduras, Guatemala y El Salvador con $1,000 millones para que Sembrando Vidas y lo cacaraquea Marcelo Ebrard. Eso no está correcto, señores. Independientemente que vayas por el peje o no vayas, ¿cuál ideología estás defendiendo? Una revolución bolivariana
que llevó a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Chile, a Argentina, a tener países pobres, México está siguiendo esa ideología de revolución bolivariana. ¿Y saben qué es esa revolución bolivariana? Ataque y destrucción de los países capitalistas. Y están representados por Estados Unidos en lo que es Latinoamérica. Si Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Si a Estados Unidos le da diarrea, México, toda Latinoamérica, se deshidrata. Entonces, ustedes me quieren decir cómo un fiscal general de la República, por miedo a que unos militares que son el honor, el respeto de los mexicanos, están sometidos con temor a qué? Los mexicanos no estamos preparados para una revolución bolivariana. Los mexicanos no estamos preparados para hacer largas colas buscando un pollo o buscando comida. Andrés Manuel López Obrador no perdió el rumbo como líder. Él ya traía su ideología y de ir contra los mexicanos. Sáquenle lógica. ¿Cómo puede ser posible que él diga que a los cárteles que han causado muerte, destrucción en territorio mexicano se les debe de tomar con abrazos y besos y amnistía? Es un sistema socialista. ¿Por qué? Porque en un sistema socialista hay que hacer una sola comunidad. Entonces, hasta los cárteles vienen saliendo, perdiendo con ese socialismo de Andrés Manuel López Obrador. Las órdenes de extradición a Estados Unidos las firma Andrés Manuel López Obrador, la firmó Peña Nieto, no la firma un juez. Se equivocaron. Quien dio la orden de extradición a esa persona fue Andrés Manuel López Obrador, en su afán de encapsular al narcotráfico en una sola dirección, y más claro ni el agua se lo dio al cártel de Sinaloa para que ahí se agrupe todos los cárteles. Ahí. Y después que tenga agrupados a todos los cárteles, los va a hacer a un lado para que vengan los cubanos que manejan el narcotráfico en Cuba o Venezuela, que de los países socialistas el presidente es el que maneja todo, hasta qué comes. Y no creo que a los cárteles les vaya a gustar que les digan qué vas a comer, dónde sí vas a estar, dónde no vas a estar. No creo que ni ellos estén preparados para hacer eso. Ahora, Andrés Manuel López Obrador viola la Constitución al dar esa libertad. Viola los tratados internacionales de cooperación con el narcotráfico que se ha llevado por años entre México, Estados Unidos y otros países. Ahí está violando los tratados internacionales. Contratar médicos cubanos y financiar los regímenes socialistas es ir en contra de los tratados internacionales. Entonces, ¿dónde está el fiscal general de la República? ¿Dónde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Dónde está el Senado de la República? ¿Dónde están los gobernadores? ¿Dónde están los presidentes municipales? Todos sometidos por una persona que está atendiendo la ideología de una persona ya fallecida, Raúl Castro. Una ideología de igualdad que no es igualdad. Yo sí puedo tener un Rolex, Andrés Manuel López Obrador. Yo sí puedo vivir en un palacio, Andrés Manuel López Obrador. Yo sí puedo traer una caravana de escoltas de Suburban blindadas. Yo sí puedo traer escoltas de las agencias de inteligencia de Cuba y de Venezuela
en lugar de traer militares mexicanos. Y tú debes de comer frijoles, yuca, arroz y con grill. Tú debes de traer un par de zapatos. ¿Qué ideología estás defendiendo tú, mexicano, que me gritas y que por qué no lo dijo a Peña Nieto o por qué no se lo dije a Felipe Calderón? Ni saben si uno reclamó o no reclamó. Yo hasta perdí mi pasaporte mexicano porque en el gobierno de Felipe Calderón me fue retirado por una situación que tuvimos en Chicago. Entonces, si no sabes, no repitas como loro. A mí no me hagas caso, pero ponte a leer la Constitución tan siquiera para que sepas que tienes derechos, garantías constitucionales que te protegen. Ponte a leer lo que el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador te está diciendo. Ponte a ver tu recibo de luz, que de la noche a la mañana subió 2 tantos. ¿Dónde está ese dinero de los recortes a los presupuestos de los niños y las mujeres con cáncer? Escoltándose o defendiéndose López Obrador de que se quitaron esas instituciones y se quitaron esos presupuestos porque eran corruptos. ¿Y dónde se les va a atender a esas personas? ¿No te da para pensar, mexicano? ¿Dónde está ese dinero? La primera no dama de México, antier, fue a Cancún, y un vuelo de Cancún a La Habana son 45 minutos. ¿Y me quieres decir por qué iba ella sola en un avión a Cancún? Cuando 45 minutos tú puedes llegar a La Habana, y se los digo porque yo he estado viajando a Cuba, si no, no tuviera esta Constitución de la República de Cuba, no tuviera estos códigos de la República de Cuba, ¿sí? Entonces no supiera lo que estoy hablando, pero te lo estoy hablando con conocimiento de causa. Un llamado al fiscal general de la República, porque Andrés Manuel López Obrador abiertamente confesó ante todos los mexicanos y a nivel internacional que él fue el que dio la orden, y todos lo sabíamos que él había dado la orden, porque el señor Oviedo en un audio se escucha que decía, dile, era el hermano de Oviedo, el que dijo, si no lo sueltas, voy a sacar los audios donde le estoy entregando dinero a los hijos del presidente. Ah, ya salió. ¿De dónde salió la cervecera? ¿De dónde salieron los estadios de fútbol? ¿De dónde salió la chocolatera? Pero él está hablando de un socialismo de igualdad. No es cierto. No es cierto. Yo entiendo a toda esa gente pobre que busca la esperanza en este señor. Pero desde ahorita les aviso, eso de que se haya suspendido la inmigración a los Estados Unidos de Norteamérica se dio después de que Andrés Manuel López Obrador reconociera que él estaba dando libertad a una persona que tiene una orden de extradición. Ahora bien, hasta ello les mintió, porque fue y prometió en Sinaloa que iba a conseguir una visa de turista, una visa humanitaria, para que la mamá del Chapo Guzmán viniera a ver a su hijo. Mintió, porque yo, como especialista en asuntos de inmigración, conforme a la ley de inmigración, le contesté que no va a ser posible que se le expida esa visa a esa señora, a esa madre que quiere venir a ver a su hijo. Hasta los cárteles les mintió. Les está mintiendo porque los está haciendo pelear entre ellos para que le venga como anillo al dedo y poder extraditar a las personas que no se sometan. Entonces, cárteles, mexicanos, diputados, senadores, presidentes municipales, Suprema Corte de Justicia de la Nación, militares, fiscal general de la República, tiene que cumplir con sus obligaciones y hacer un arresto inmediato de Andrés Manuel López Obrador. No lo demando yo, lo demanda la Constitución, lo demanda la conducta
antisocial que desplegó y ha estado desplegando el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Les hago un llamado porque no necesitamos que haya una guerra entre cárteles para que Andrés Manuel López Obrador se aproveche de eso para poder tumbar el INE. Claro que el Instituto Nacional Electoral tiene sus errores, pero lo que busca Andrés Manuel López Obrador es como Cuba, que el Partido Popular Social Comunista de la República de Cuba es el que pone los presidentes, es el que pone los delegados, es el que pone el gobierno en Cuba. Todos debemos de estar unidos y va a usar Andrés Manuel López Obrador ahora la guerra entre cárteles para poder tumbar el INE y decidir el futuro de México. ¿Dónde está la democracia que habla el socialismo? ¿Dónde está la igualdad de derechos que habla el socialismo? Está nada más en un librito, pero en la práctica está como esta Constitución, violada, socavada, abusada, como lo está haciendo mucho más la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esos cárteles deben saber que una orden de extradición, yo como exfuncionario federal, de un juzgado de distrito, de un unitario, de un colegiado, y como abogada les digo, nosotros en los juzgados, jueces, magistrados, los personales, todos integramos expedientes. Nosotros integramos expedientes. Nosotros no vamos por ustedes a su casa, señores de los cárteles. Nosotros integramos expedientes conforme a la Constitución, conforme al Código Penal, conforme penal estatal o federal, conforme a los códigos. Pero para una extradición única y exclusivamente la firma el presidente de México, que en este caso es Andrés Manuel López Obrador. Una extradición no la firma un juez. Y ustedes van a salir raspados porque ese señor los está traicionando. Esa visa de turista no va a suceder, y menos como se está manejando el presidente al ser un país socialista. Al traer médicos cubanos, al financiar al Foro de Sao Paulo con $1,000 millones a partir de enero del 2021. Entonces, ¿ustedes quieren eso, mexicanos? ¿Ustedes quieren que Estados Unidos, que siempre te ha mantenido México por lo corrupto de tus presidentes y gobernadores, Estados Unidos hoy reclame sus derechos y conformados y avalados por un tratado internacional? Como abogada, yo nunca estuve de acuerdo con las extradiciones de los detenidos mexicanos y mucho menos del dinero de esas personas, porque se debería de quedar en México para reparar el daño que hacen esas personas de la delincuencia organizada. Yo no estaba de acuerdo en las extradiciones porque primero nos deben de cumplir a los mexicanos. Y sin embargo, los presidentes corruptos de México, para poder recibir financiamiento de Estados Unidos, firman esos tratados. Y llega un presidente que no se crean que es un pendejo, con perdón de la palabra. No, es un abusivo, terco y mentiroso y fraudulento, porque él sí sabe cuál era su objetivo al llegar a la presidencia. A él no le importa si levantas la mano, si te peleas, si te divides, si el narco se pelea. No. Andrés Manuel López Obrador, el único objetivo que tiene en su cabeza es implementar el socialismo en México y traer a sus amigos de Rusia, China, Cuba, Venezuela, para atacar Estados Unidos. Y yo pienso que Andrés Manuel López Obrador primero utilizó el arma de disparo
en lugar de utilizar la culata para sostener el rifle. ¿Por qué? Primero llega desmantelando el país, llega desmantelando las empresas, llega quitando los recursos, llega regalando el dinero a Centroamérica y llega financiando al Foro de Sao Paulo, que por eso la primera no dama ahorita está en Cuba. Entonces, en lugar de esos 3,000 millones de dólares que le dio a Centroamérica, nos hayan servido a los mexicanos para que él cumpliera lo que prometió. Los mexicanos ya no van a emigrar a los Estados Unidos. Los mexicanos ya no le van a pedir nada a los Estados Unidos. Los mexicanos van a querer regresar a territorio mexicano a ayudar a los mexicanos. Todo eso es una farsa, porque en realidad lo que le interesa es someter a los mexicanos y traerlos en colas y con el miedo a contestarle a un policía o a contestarle a alguien de la Guardia Nacional. Mexicanos, Fiscal General de la República Mexicana, Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados y senadores. Lo que yo diga no les importa, pero lo que ustedes verán, sangre, muerte y destrucción de los mexicanos, va a ser sobre su responsabilidad y Dios no puede permitir tanta maldad. Así es de que, si no quieren la sangre, los cárteles no se peleen entre ustedes. Dense cuenta que hay maras centroamericanas, que hay mafias del Medio Oriente, que hay mafias de Colombia, que hay mafias que ustedes controlaban y que ahora los van a controlar a ustedes. Listos, lejos de pelearnos y dividirnos, nos debemos de unir. Cárteles, no cárteles, son mexicanos y les corre la sangre mexicana. Mexicano que amas a México y quieres el bienestar para ti o para tu familia. Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben de cumplir con el juramento de hacer valer y ejecutar las leyes en territorio mexicano. Fiscal General debe de cumplir con su juramento. Y tú, Andrés Manuel López Obrador, si tuvieras tantitito así de amor por México, te ibas millonario como ya estás, te ibas con todo lo que te has robado y le dabas la libertad a México. Tú tienes de a dos, Andrés Manuel López Obrador. O te vas como un vil ratero como lo que es, y no es lo mismo un ratero de Peña Nieto o de Felipe Calderón a un traidor que abusó de la confianza, de la nobleza de millones de mexicanos y abusaste de la tolerancia de otros millones de mexicanos. No se vale, mexicano. Unidos vamos a hacer más. Los cárteles pueden llegar a una situación de arreglo porque ya cometieron los delitos. Pueden llegar a una situación de arreglo. Los cárteles pueden parar esa violencia. ¿Y cómo puede ser posible que ahorita los mexicanos nos vamos a sentir más protegidos si los cárteles se unen a que se unan los militares? A ese grado nos has llevado, Andrés Manuel López Obrador. Hacerle un llamado a los cárteles mexicanos y que abran los ojos porque se los van a tragar las mafias extranjeras que metió Andrés Manuel López Obrador. Y si no me quieren creer, vean los convenios que hizo con Cuba, vean los convenios que hizo con Estados Unidos. Y para salvar su pellejo, los va a entregar a ustedes. Para salvar su pellejo, Andrés Manuel López Obrador le va a entregar los cárteles. Cuando primero, como mexicanos, deben de ser juzgados en territorio mexicano. La paz, la estabilidad y la no violencia está en sus manos, cárteles de México. En sus manos está de no seguir la ideología de ese loco que lo último que le interesa es un mexicano de cártel o es un mexicano bueno, trabajador. Basta ya. Fiscal General ya tiene la denuncia en sus manos. Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tienen la documentación en sus manos. Amparos se han sometido, denuncias se han sometido y la confesión llana y tácita del presidente
debe de hacer que ustedes hagan su trabajo. Y si ustedes no hacen su trabajo, el pueblo se los va a demandar y de una manera muy fea, donde pueden perder la vida muchos mexicanos que tuvieron confianza en un ídolo de arena, ni siquiera de barro. No puede ser que estemos guiados por extranjeros. No puede ser que territorio mexicano esté resguardado por extranjeros. No puede ser que un presidente de México no tenga ni pantalones ni ideología propia. Vamos México, porque esto no va a parar aquí. Fiscal General, haga su trabajo. Suprema Corte y mexicanos buenos y malos, nos vamos a unir. Un llamado a los cárteles mexicanos de que los abogados defendemos, usamos la ley, de que los jueces, los magistrados, no son los responsables de que Andrés Manuel López Obrador o los otros presidentes los hayan usado. Porque ustedes le han pagado millones a esa gente corrupta cuando ustedes son mexicanos como nosotros y no van a permitir que extranjeros cubanos, que extranjeros venezolanos, que extranjeros de inteligencias extranjeras vengan a dirigir México porque ni a ustedes les conviene. Así es de que pónganse a ver los tratados que hizo Andrés Manuel López Obrador con el presidente y que a Andrés Manuel López Obrador no le importa ni su hijo que le hagan bullying, no le importa ni su madre que ya está muerta, mucho menos le va a importar una persona de un cártel, mucho menos le importan los mexicanos, mucho menos le vas a importar tú. Entonces, por favor, militares, si les piden usen las armas en contra de los mexicanos, no las usen en contra de los mexicanos, porque ustedes militares, corruptos, no corruptos, son la fuerza de México. Y esa circular que les llevó Andrés Manuel López Obrador para amarrarle las manos ante la Guardia Nacional, ustedes tienen la inteligencia suficiente para pasársela como por el arco del triunfo, como se está pasando Andrés Manuel López Obrador a los mexicanos, a la Constitución, a los tratados internacionales, antes de que intervenga Estados Unidos en nuestras situaciones personales y domésticas. Hagamos los mexicanos lo que tenemos que hacer. Bendiciones, investiguen, esto no se habla de la noche a la mañana, esto no se habla sin tener el corazón que te late duro, de que estén asesinando jueces, que los abogados estén saliendo del país y los mexicanos estén saliendo del país. Aquí está la Constitución de Cuba, la misma que se está haciendo en la Embajada de Venezuela, que es el centro de operaciones de Andrés Manuel López Obrador y todos ellos. Estados Unidos está tomando ya cartas en el asunto contra países que están contratando esclavos médicos del régimen cubano. Está tomando represalias en contra de los traidores a la patria estadounidense que se encuentran dentro del territorio estadounidense. No necesitamos que Estados Unidos vaya y ponga orden en México. No necesitamos que extranjeros, cubanos, venezolanos, vengan a darnos órdenes. Los mexicanos no necesitamos bules para nadar. Así es de que todo recae en el fiscal general de la República de hacer lo que tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y le va a tocar resguardar a los cárteles la seguridad de México, calmándose, organizándose y cuidando a los mexicanos. Esto es difícil, mi raza, y no se puede hablar de esto sin pensar en que todos somos mexicanos y nos corre la sangre mexicana. Primero se debieron de haber cancelado tratados, convenios y pagado la deuda externa antes de quererle tirar los pájaros a las escopetas.
Dios bendiga a México, Dios ilumine al presidente de Estados Unidos y se dé cuenta que los 130 millones de mexicanos, aunque defiendan esa ideología, no saben lo que están haciendo. Y se la cobre a Andrés Manuel López Obrador y a toda su pandilla, no a los mexicanos. Bendiciones.